Hola, este es un nuevo día para que te goces en el Señor. Bienvenido a casa. Es que podemos estar escuchando doctrinas muy cercanas o parecidas a nosotros, pero como dijo Jesús, un poco de levadura leuda toda la masa. Dígale que está a su lado, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces hay gente que no tiene errores doctrinales, sino horrores doctrinales, porque lo pueden llevar a uno a condenación. Eso es lo que hay que tener cuidado, porque estamos en tiempos, tiempos peligrosos. El versículo 19, ¿cierto? Estamos en Hebreos 10, 19. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Dígale que es a su lado: purificados los corazones de mala conciencia. Porque puede llegar una persona siendo ser cristiana a una secta y terminar gustándole. Le acaba de decir por qué. Porque la conciencia no la tiene bien, no está, o sea, la parte de la conciencia donde estamos conscientes de lo bueno y de lo malo no está bien en esa persona. Entonces son los tiempos donde estamos, mejor dicho, en los tiempos más peligrosos de la historia del cristianismo, porque siempre han habido sectas, siempre han habido detractores de la fe, ¿cierto? Pero nunca como este tiempo. Nunca como este tiempo en el que estamos. Colombia misma está polarizada, y usted ve unas personas tienen unas formas de pensar muy diferentes a las otras, ¿cierto? Pero casi todo el mundo está tendiendo hoy en día al mal. Son muy pocas las personas que tienden hacia lo bueno o hacia las buenas o las sanas creencias. Una contaminación espiritual como nunca, y es a nivel mundial, no es solamente que en Colombia. En estos días analizábamos como Estados Unidos es uno de los países con más cristianismo a nivel mundial, porque yo toda la vida pensé que Estados Unidos la mayoría de la gente era católica, siempre pensé eso, y me quedé asombrada cuando yo comencé a investigar muchas cosas del cristianismo, que Estados Unidos era uno de los países con más cristianismo a nivel mundial. En unos años atrás, la mayoría de la gente en Estados Unidos era cristiana. ¿Y cómo es que ha llegado tal decadencia de que cantidades de pastores han desertado de servirle a Dios porque ya no aguantan el acoso, no aguantan la frialdad de la iglesia, no aguantan la apatía de la iglesia, porque la iglesia se ha enfriado? Y ya a los pastores les cuesta más servirle a Dios. No porque no quieran, de pronto muchos sí quieren continuar sirviendo, pero es cuando uno se expone a servirle a Dios, pero a quien realmente le predica, ¿cierto? Eso es lo difícil, porque sostener una iglesia y que se sostenga con un grupo pequeño es muy difícil. Es una carga pesada. Entonces, ¿por qué? Porque ya pocas personas quieren escuchar la verdad, ¿cierto? Pocas personas quieren escuchar la verdad. Son pocas las personas que realmente quieren escuchar la voz de Dios.
Muchas personas han sido lastimadas en iglesias, por el grupo de liderazgo, por pastores. Otras personas simplemente entran a las iglesias a hacer daño, ¿cierto? A dividir, a causar división o a hacer daño. Y eso ha traído mucha frialdad en la iglesia. Porque cuando usted entra a la iglesia, usted entra expectante, ¿cierto? Y usted entra, cuando llegamos a la iglesia, por lo general todos llegamos cargados de problemas, ¿cierto? De luchas, de cosas que enfrentamos el día a día. Y usted lo que quiere, y cuando llegamos a la iglesia, todos queremos entrar en un reposo, ¿cierto? En un descanso a nuestra alma, porque estamos agobiados por problemas, dificultades que tenemos que atravesar, o a veces cuando tenemos vacíos tan profundos en el corazón, problemas de carácter, ¿cierto? Que nos han llevado a vivir en frustración, y todos llegamos buscando un cambio, pero cuando no encontramos esa respuesta a lo que estamos buscando, hay gran decepción, y eso es lo que está pasando en mucho, y es lo que el diablo está utilizando para estos tiempos, porque a veces nosotros demandamos demasiado de los demás, y no demandamos eso mismo de nosotros mismos, o a veces demandamos demasiado de nosotros mismos, y eso también nos causa frustración. Cuando yo estoy a toda hora expectante de que yo sea perfecta, ¿cierto? De ser perfectos, y el único perfecto es ¿quién? Dios. Es Dios. Y a veces buscamos en nosotros demasiada perfección, y cuando vemos que no lo logramos, entonces nos decepcionamos, y mucha gente vuelve atrás también por eso, porque se decepciona de sí mismo. Entonces dice, no, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios hace milagros, yo sé que Dios me restaura, yo sé que Dios me sana, pero no, es que el problema no es Dios, el problema soy yo, ¿cierto? Y muchas personas se están yendo con eso. Y el cristiano, mire que la palabra, Jesús nos dijo, 7 veces cae el justo y 7 veces con poder lo levanta. Y el 7 tiene un significado de perfección que es impresionante, ¿cierto? Porque eso quiere decir que todos los días en Cristo somos perfeccionados. Todos los días estamos en una lucha, en una batalla constante, que esa batalla la tenemos que librar todos los días y la tenemos que ganar. Mire, es como cuando ustedes ven las personas que están en competencia, ellos todos los días se tienen que ejercitar. Todos los días tienen que demandar de ese cuerpo para que, cierto, puedan lograr el objetivo que tienen. Pero usted se imagina que a uno de pronto como deportista no le está yendo tan bien, pero uno tira la toalla, entonces nunca va a lograr llegar a la meta, ¿cierto? Pero si yo cada día me esfuerzo por ser mejor, ¿cierto? Y cada día, y si caigo, me levanto y vuelvo y sigo y continúo el camino, ¿qué pasa? Esas son las personas que son perseverantes y las que logran los objetivos y las metas que se proponen, porque son perseverantes, porque no se dan por vencidos, sino que continúan el camino. Así son los caminos de Dios. Entonces, estamos en Hebreos, ¿cierto? 10, del 19 en adelante, dice: teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, acercémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe y purificación de la mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? La salvación, ¿cierto? Porque todos esperamos la salvación. Dice, porque fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. Estimulémonos los unos a los otros, ¿cierto? Para que perseveremos y vivamos en la fe sin fluctuar, en el amor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando nosotros perseveramos y todos los días perseveramos, permanecemos en el amor de Cristo, el crecimiento espiritual va en aumento. Ese crecimiento en espiritual va en aumento. Mira que dice así,
Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Todos debemos todos los días de estar perseverando, pero también analizando en la fe, nuestros hermanos, cómo están en la iglesia. También tenemos que tener una gran preocupación de que si yo veo que un hermano se está enfriando, ¿qué debo de hacer? Llamarlo, ¿cierto? Se ve que alguien de la iglesia no está viniendo, ve, este domingo nos faltó fulano, ¿cierto? Al otro también y al otro también, llame a ese hermano y dígale, hermano, ¿qué le pasó? Porque no viene, ¿cierto? Por eso este versículo dice, estimulándonos en el amor, porque una de las luchas más fuertes para estos últimos tiempos, que Jesús nos advirtió, dice que el amor de muchos se enfriaría. ¿Por causa de qué? De la maldad. ¿Qué trae un enfriamiento en el corazón del ser humano? La maldad. Y estamos en unos tiempos donde la maldad ha ido acrecentando en gran manera. Entonces la gente se desanima por eso, porque hay demasiada maldad. Hay demasiada maldad. También el mundo nos ofrece demasiadas cosas. El 24 dice, considerémonos los unos a los otros, al 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos en tanto y cuando veis que el día se acerca. Un mandato que Dios nos dio. Exhortémonos los unos a los otros, llamémonos porque no se está congregando, ¿cierto? Dejen desánimo, dejen la pereza. Cuando usted ve que un hermano comienza cada que viene a llegar tarde, ese mensaje tan bonito que nos compartió ya ayer, ese que sí que lo tenemos que estudiar y tenerlo bien en cuenta, porque así comienza uno, cuando comienza en frío, así cuando el enemigo comienza a traerle distracciones. Primero le llega un familiar a usted a la casa, esos son sutilezas que el diablo utiliza. Entonces usted no viene a la iglesia por atender al familiar. Después se le presenta un inconveniente en la casa, se le rompe la tubería. Después al otro domingo se ardió usted en fiebre, y así comienza el enemigo hasta que termina la persona afuera, no se dio ni cuenta. Y así es que el enemigo trabaja para sacarnos a nosotros del camino. Entonces ahorita estábamos viendo esta prédica del sábado, ¿cierto? Y hoy quiero hablarles a ustedes del sábado, porque nosotros los gentiles, porque nosotros somos pueblo gentil, ¿cierto? Lo dice la Biblia. Porque los gentiles no nos reunimos el sábado, sino que nos reunimos el domingo. Entonces, por ejemplo, esta secta, ¿saben qué dicen? Que lo que pasa es que nosotros nunca soltamos la iglesia católica y que seguimos con las prácticas de la iglesia católica, que se reúne los domingos, y que entonces nosotros somos una ramificación de la iglesia católica. Fuera de eso, ¿quién hizo revolución y fue uno de los reformistas de la religión a nivel mundial? Fue Martín Lutero. Martín Lutero era un monje o un sacerdote católico que él comenzó a leer mucho la Biblia y se dio cuenta que la iglesia católica tenía muchos errores doctrinales y que se los enseñaba y los implantaba como doctrina a la iglesia. Entonces él hizo unas reformas y eso casi le cuesta hasta la vida. Y de ahí viene la gran reforma, ¿cierto? Pero el cristianismo, el fundador del cristianismo, ¿quién fue? ¿Quién fue el fundador del cristianismo? Jesús. ¿Sí recuerda que es en Hechos de los Apóstoles que habla que la primera iglesia cristiana, ¿dónde fue? En una casa, ¿cierto? La primera iglesia cristiana. Y dice, y por primera vez se les llamó a los hermanos cristianos, ¿cierto? Qué bonito, ¿cierto?
Entonces, ¿dónde inició la iglesia de Cristo? Digan, una casa. Así como acá que estamos en una casa, ¿cierto? Porque a veces dicen, esas iglesias de garaje. Las iglesias de garaje, ¿cierto? Porque a nosotros nos cogen de distraer con cantidades de cosas. Y pues la iglesia de garaje la fundó Jesucristo. Así de sencillo. Y las primeras iglesias fueron grupos familiares pequeños, que de ahí después se convirtieron en grandes masas de personas que seguían a Cristo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar hoy por qué nosotros los cristianos no seguimos o no seguimos con las prácticas de reunirnos el sábado. Porque muchos dirían, no, es que el sábado, el que ordenó que el día de reposo fuera el sábado fue Jesús o fue Dios Padre, ¿cierto? Sí, pero resulta que así como Dios dio un día de reposo o descanso, también a nosotros los gentiles nos dio como privilegio que a nosotros nos reuniéramos cualquier día de la semana. ¿Por qué tomamos el domingo? Porque el domingo por lo general a nivel mundial se da como día de descanso, ¿cierto? Y recuerde que Jesús dijo que nos sometiéramos a las autoridades, ¿cierto? Constituidas, porque son constituidas por Dios. Entonces, por sometimiento también, ¿cierto? Porque ese día lo tomaron como un día de descanso. Fuera de eso, nosotros tenemos un criterio muy amplio y el domingo es el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. O sea que nosotros también el domingo lo tomamos para darle a Dios, diga, lo primero. Lo primero. Entonces, por eso para nosotros es tan importante el domingo congregarnos. Porque es como yo decirle, Señor, le consagro todo este inicio de semana, te lo consagro, ¿cierto? Por eso comienza a ser tan importante el domingo para nosotros los cristianos. Aunque para nosotros todos los días son igual de importantes. Porque todos los días debemos de ir a la presencia de Dios. No será un solo día, sino que serán todos los días. ¿Cuándo cambió eso? Cuando Jesús murió y resucitó. Diga, cuando Jesús murió y resucitó. Gracias por habernos acompañado en la experiencia en línea de Iley Cooper Alonso. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Bendiciones.